adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. El Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Qué gran privilegio poder estar nuevamente reunidos para poder completar esta serie de estudios que hemos venido teniendo durante este trimestre acerca del libro de Filipenses. Y el tema para este trimestre fue una vida espiritual victoriosa. Y a manera de resumen, este libro habló de temas muy importantes como la humildad, el autosacrificio, la unidad, la vida cristiana y el gozo. Así que fue un trimestre muy interesante y hoy estamos ya en la última lección del libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, versículos del 10 al 19. Y el tema para hoy, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, y vamos a estar aprendiendo, estudiando qué significa esto para nuestras vidas. La cita bíblica la vamos a encontrar entonces en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. El versículo para memorizar lo tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a repetir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y el propósito de la lección, que el alumno, o sea, que cada uno de nosotros comprendamos que Dios, por medio de Cristo, es el proveedor de todo lo que necesitamos
para una vida abundante y satisfactoria. A través de Cristo, Dios nos provee todo lo que necesitamos para ser victoriosos, para tener una vida abundante y una vida completamente satisfecha. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de la luz y el conocimiento que tenemos de Dios. Pero además somos responsables de procurar más de este conocimiento, a fin de agradar continuamente a Dios con nuestro estilo de vida. De manera que Dios está muy interesado en tener comunión con nosotros y a través de Cristo hace posible que pueda existir esa comunión entre Él y nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que participar en nuestra responsabilidad en verdaderos actos de comunión con Dios. Somos nosotros los que tenemos que actuar y hacer posible que esta comunión entre Dios y nosotros se haga a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de compartir a Cristo. Es algo que nosotros tenemos que hacer para verdaderamente mantener una comunión estrecha con Dios. Ahora bien, la lucha contra este fin es ardua y va en aumento. Son muchos los distractores. Hay muchos distractores, hay muchas cosas que a veces nos hacen hacernos a un lado y no buscar a Dios y nuestra comunión con Él. Y entonces nosotros tenemos que luchar para poder vencer esos distractores. Si nosotros disfrutamos de una buena comunión con Dios, su palabra va a cobrar vigencia en nuestra vida y va a haber una vitalidad en nuestra alma, y también vamos a ser alumbrados en nuestro entendimiento. Y esto nos va a ayudar a convertirnos en mejores cristianos, mejores discípulos, mejores representantes de Dios en el medio donde nosotros nos desenvolvemos. El apóstol Pablo, a través de esta carta, deja escrito para la enseñanza de la Iglesia del Señor los beneficios de centrar toda nuestra esperanza en Cristo. Así que voy a invitarles a que hagamos una oración y vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Padre, por el inmenso privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra. Sabemos que tú nos hablas a cada momento, nos hablas de muchas maneras y a través de muchos medios, pero en esta mañana tú has preparado para nosotros este tiempo, Señor. Hay hermanos que se han preparado para hacer posible esta enseñanza, y así que te damos gracias, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a revelar a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque mucho de esto lo sabemos, pero hoy tú lo refrescas y te pedimos que sea de bendición, que tu palabra llegue a cada corazón y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que estamos presentes en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como decía, hermanos, la responsabilidad de mantener esa comunión con Dios es nuestra, porque Dios ya lo proveyó todo. Ahora bien, nosotros muchas veces huimos ante esa posibilidad de que Dios comunique el mensaje. Y lo puedo decir porque tal vez ahorita hay muy pocos recibiendo este tema o conectados, porque pensarán, bueno, la escuela dominical pues no es tan importante, a mí no me interesa mucho, yo prefiero escuchar a otra persona, y le quitamos y le restamos el valor, y realmente no estamos escuchando a una persona, sino que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, por sencilla que sea, por sencillo que sea el vaso que el Señor está utilizando, la palabra de Dios está siendo transmitida. Lo peor de todo es que probablemente en lugar de apartar un tiempo para escuchar la palabra de Dios, estamos haciendo cualquier cosa que no tiene importancia y decimos, es que no me interesa porque lo va a dar tal persona o porque no me edifica. Pero entonces es responsabilidad nuestra disponer nuestro corazón para verdaderamente escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, este párrafo que vamos a leer
y vamos a iniciar leyendo los versículos 10 al 13. El apóstol Pablo está combinando expresiones de gratitud ante la ofrenda de los filipenses que fue llevada a través de Epafrodito. Ellos estaban sosteniendo la vida del apóstol Pablo y su ministerio, ya que como fue explicado en todo este trimestre, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, y entonces los filipenses se han hecho responsables de estar mandando ayuda económica para que él desarrolle su ministerio, que realmente este dinero él lo está usando para su ministerio, ¿verdad? Ese es su fin máximo. Pero también el apóstol Pablo tiene un afán por aclarar que no lo motiva en su ministerio el interés por el dinero. Y este es uno de los pasajes más ricos del Nuevo Testamento en cuanto a la actitud del cristiano ante los bienes materiales. Leemos entonces el capítulo 4, versículos del 10 al 3 de Filipenses, que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, el apóstol Pablo agradece genuinamente las ofrendas de los filipenses y se los manifiesta así detalladamente, pero al fin y al cabo él les dice que no depende de ellas, porque él en el transcurso de su caminar y en su relación con Cristo, en su comunión con Cristo, él ha determinado que no depende del dinero sino de Cristo. Pero también recibió las ofrendas porque realmente la dieron voluntariamente. Dice que ellos tuvieron solicitud, ellos lo hicieron voluntariamente, él no se los exigió, no se los pidió, no se los demandó. Ellos pudieron percibir la necesidad del apóstol Pablo y lo hicieron con voluntad. Por eso es que él les dice que está muy agradecido. Ahora, el primer punto de nuestra lección dice: en todo gozoso. Ahora, el apóstol Pablo pudo sentirse gozoso porque había recibido una ofrenda y porque su escasez había sido reemplazada por este bien que había recibido. Pero realmente su gozo dependió de una disposición de su corazón lleno de amor, lleno de gracia, y porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo vivió en su propia experiencia y a lo que nos llama a nosotros, es que el gozo viene en centrarnos en lo que debemos hacer, no en lo que posiblemente podamos tener. Y sobre todo porque el apóstol Pablo pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo se despegó de todas las cosas materiales, de las cosas no esenciales, a fin de concentrarse en lo eterno. Así que eso era lo que a él le producía verdadero gozo, porque su vida estaba centrada en Cristo, sus prioridades estaban bien establecidas y sabía para qué estaba en esta tierra y quién era el que le proveía todo. Así que en este punto, en donde el apóstol Pablo dice que está gozoso, podemos ver que tuvo gozo porque él vio que el fruto de su trabajo misionero perduraba. Una de las primeras congregaciones a las que él asistió fue la iglesia de Filipenses. Él fue el que la formó, digamos. Ahí llegó el evangelio y ahí se dieron los cristianos y se formó esa congregación. Entonces, esa actitud de servicio y de amor de ellos hacia Pablo le causó gozo porque era una actitud de fruto, se veía el fruto del trabajo misionero que él había hecho. Pero también sintió gozo porque ese servicio era una manifestación de amor de parte de sus hijos. Y la otra situación es que él está experimentando el cuidado del Señor. Ahora, mencionamos mucho al apóstol Pablo. Y realmente estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de Pablo como tal.
Y entendemos nosotros que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, toda la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se menciona tanto al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no solamente está prestando su cerebro, le está poniendo su cerebro, sus manos, no solamente está copiando, sino que a través de su misma historia, su misma experiencia personal, como hijo de Dios, como siervo de Dios, está escribiendo, y el Espíritu de Dios está dando a conocer todos estos detalles de la vida cristiana, ¿verdad? Que así como fueron para Pablo, son para nosotros hoy, y no solamente para sus siervos, sino también para sus hijos, como cristianos que somos. Entonces, el segundo tema de nuestra lección sería para todo equipado. El primero dijimos para todo, gozoso en todo, pero también para todo equipado. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, es un versículo que nosotros lo mencionamos mucho. Todos los cristianos lo tenemos en la punta de la lengua, podríamos decir. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, podemos en realidad hacer todo lo que nosotros queremos, lo que anhelamos, lo que ilusionamos, lo que deseamos en Cristo que nos fortalece. ¿Para qué es ese? ¿O qué significa todo? En el contexto de Pablo, el poder que recibimos en nuestra unidad con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al comprometernos a realizar su voluntad. O sea, ese todo es y está definido en cuanto nosotros deseemos hacer la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios promete que todo lo podemos hacer en Él, porque Él nos va a dar de su fuerza. Ahora, Pablo reconoció que nuestro servicio a Dios requiere un equipamiento adecuado. En Efesios 6, 10, 19 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura entonces del cristiano, la armadura espiritual del cristiano, es necesaria para asumir la tarea más riesgosa en todo el universo: nuestra lucha contra Satanás y sus huestes de maldad, y que el Señor reprenda al enemigo. Pero hermanos, el enemigo verdaderamente es cruel. Nosotros realmente estamos en una guerra, aunque a veces no lo percibimos, y muchas veces no lo percibimos por esa falta de comunión con Dios. Por esa falta de comunión con Dios, muchas veces somos derrotados o somos debilitados, porque no podemos comprender de dónde vienen los ataques. Y nosotros realmente tenemos un enemigo, y es un enemigo que tiene poder. Ese enemigo está interesado en destruir mi vida. Ese enemigo está interesado en destruir la vida de mi esposo, en la vida de nuestros hijos. Está interesadísimo en destruir la vida de la iglesia, en destruir vecindades, en destruir la sociedad, en destruir el mundo. Él quiere destruir, Él vino para matar, para robar, para destruir. Entonces los cristianos, y en este caso Pablo, estaba muy consciente de que tenía que estar preparado, y la palabra de Dios nos insta a estar preparados con la armadura de Dios para resistir entonces los ataques de Satanás. Pero también, porque hay un versículo que dice que el diablo vino para matar, para destruir, pero que Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y también dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Entonces, estamos equipados, y ese todo lo puedo en Cristo significa podemos vencer los ataques del enemigo, porque Cristo es el que nos da su poder, Cristo es el que nos da su fuerza para poder hacerlo. Ahora, también
Ese todo lo puedo en Cristo significa para completar la tarea encomendada por Jesús. Y la principal razón por la que el apóstol Pablo muchas veces fue a dar a la cárcel, o fue a dar a la cárcel siempre, fue por predicar el Evangelio. Y le implicó desafiar diversos niveles de poder y toda clase de enemigos. Su entrega a esta obra, ¿verdad?, a esta tarea fue tal que pudo declarar abiertamente: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él tuvo poder, todo lo pudo en cuanto a realizar la tarea que Dios le había encargado. Y también ese todo lo puedo en Cristo significa llegar al final de su vida victorioso en Cristo. Segunda Timoteo 4, 6, 7 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todo, si podemos ver, todo se centra en su vida cristiana y en su propósito divino de vivir para Cristo y de servirle a Cristo y a su pueblo. Ahora, en Filipenses 4, 14 al 18, podemos leer: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Le sigue diciendo a los filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los filipenses realmente tenían su verdadero mérito, ¿no? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio a Dios, aceptable, agradable a Dios. Entonces él estaba satisfecho en todo también. Y como decíamos, su vida de satisfacción era posible porque él tenía un corazón lleno de amor y lleno de la gracia de Dios, lleno de la presencia y del Espíritu de Dios. Entonces estaba satisfecho en medio de las tribulaciones porque a él lo que lo motivaba era cumplir con esa tarea que Dios le había encomendado, de llevar el Evangelio y de servir a sus hermanos. Estaba satisfecho en el servicio porque ese servicio fue mutuo. Él había empezado la obra en ese lugar de Filipos, y entonces él les había servido como padre, como apóstol, como hermano, como consejero, como amigo, y entonces ahora él estaba recibiendo también el servicio. Ahora, la realidad última es que la vida de servicio es una vida de fe y por fe. La fe es el primer vínculo que llevó a Pablo a aceptar un desafío muy por encima de sus recursos físicos, financieros, intelectuales y aún espirituales. O sea, por fe él creyó y por fe él actuó, y aún por encima de todas sus posibilidades, de lo que tenía en mano. Ahora, los filipenses también mostraron cómo Dios se movía por medio de sus hijos e hijas, y probaron que Dios usa gente ordinaria y limitada para que se una a una misión de alcances insospechados. Ellos empezaron contribuyendo con este ministerio de Pablo para que él llevara el Evangelio a toda Asia, a Roma, y luego podemos ver los alcances, ¿verdad? Con una ofrenda sencilla que ellos aportaron. Y también él estaba satisfecho porque todo lo hacía con desinterés y sacrificio. Esa congregación había nacido por primera vez a la orilla de un río en Europa, en donde una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, oyó y creyó el Evangelio. Después, esta misma persona, que era una empresaria, invita a Pablo y a sus hermanos para que permanezcan en su casa, y así surge la iglesia en Filipos. Esta es una relación entonces de servicio mutuo. Ahora bien, en un contexto en que muchas veces el interés personal se impone sobre el bien común,
actos de servicio desinteresados son prueba indudable de la eficacia del mensaje predicado y creído. Hacer las cosas por amor, no por un interés personal, es lo que hace que el evangelio, que es predicado, sea creído por los demás. Y en eso nosotros tenemos que ser también conciencia, ¿verdad? En algunas oportunidades me ha correspondido la responsabilidad de contar los diezmos y las ofrendas, y a veces recuerdo que en alguna oportunidad con Marita estábamos contando y venían sobres con cantidades muy pequeñitas, y nosotros decíamos: Señor, permite que estas ofrendas sean bien usadas, porque podemos ver que cada hermano que aporta, lo aporta con amor, lo aporta tal vez hasta con sacrificio. Entonces permite que estas ofrendas sean bien usadas para tu obra. Y no solo eso, ¿verdad? Todos los actos de servicio que sean de una manera desinteresada, para que el mensaje de Cristo no pierda su eficacia, sino que sea recibido con amor, y la gente misma corresponda también de esa manera al ver un buen testimonio. El punto 4 de la lección dice: en todo confiar. Dios provee todo. Creer que Dios es creador y sustentador de todo lo creado es el fundamento básico de nuestra dependencia en Él. Dios creó todo lo que existe, y Él sustenta su creación, y eso lo podemos palpar nosotros. Ahora, eso es el fundamento básico de nuestra dependencia de Él. Estamos creyendo que si Él lo hizo todo, si Él sostiene el mundo, si Él sostiene el universo, entonces nosotros en todo también podemos depender de Él. En todo significa todo. Y nos arriesgamos a depender en todo de Él porque confiamos en Él. O sea, que si nosotros no podemos depender de todo en Él, es que realmente no confiamos en Él. Es tan sencillo. Podemos ver esto, que Dios provee todo, en la confianza de Abraham, cuando Dios le pide un sacrificio. Y le había hecho una promesa de que a través de él y toda la nación, todas las familias de la tierra iban a ser benditas, y que le iba a dar una descendencia grande. Pero luego le está pidiendo a su hijo, y entonces Dios le asegura que él va a proveer, y Dios le proveyó, y esa fue la fe que hizo posible que el plan de Dios se realizara. Pero también podemos ver en la vida de David, en Salmo 23:1, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y fue una realidad en la vida de David, una realidad que Dios quiere que también sea en nosotros. Ahora, la provisión y los recursos de Dios son ilimitados. Por eso nuestra confianza en Él debe ser plena. La palabra de Dios dice: mi Dios, en el versículo 19, mi Dios, el versículo para memorizar: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la medida de la provisión de Dios para nosotros es conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, Dios puede proveer todo lo que nosotros necesitemos, porque sus riquezas en gloria son infinitas. Esa es la medida, es una medida infinita. Él puede proveer todo. Ahora, un aspecto comúnmente promovido es que Dios provee conforme al alcance de nuestra fe. Si tienes mucha fe, entonces vas a pedir, y entonces Dios va a hacer algo muy grande. Pero en el trasfondo revelado en la vida de servicio de Pablo, se está negando este principio, porque vez tras vez el apóstol Pablo señaló la voluntad de Dios como la clave para tener lo suficiente y experimentar verdadera satisfacción. No todo lo que pido es bueno,
para mí. No todo lo que pido va a ser de beneficio para mí, pero Dios sí sabe qué es lo que necesito. Por eso su voluntad es buena, es agradable y perfecta, y a ella nos sujetamos. Entonces, pedir conforme a la voluntad de Dios no es pedir con falta de fe, sino que es pedir con mucha fe, porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos puede proveer todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y a través de quién es que Dios provee para nosotros? Dios provee para nosotros a través de Cristo Jesús. Él puede proveer paz, porque cuando pensamos en provisión, a veces lo circunscribimos nada más a la provisión material. Y entonces ahí nuestra mente se limita completamente la provisión de Dios. Porque la provisión de Dios en Cristo es completamente amplia. Dios provee de su paz, Dios provee de su gozo, Dios provee de su consuelo, Dios provee de su compañía cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos atribulados, Él provee de su paz. También cuando no tenemos físicamente, Él puede proveer materialmente. Y entonces su provisión hace que nosotros vivamos una vida de plenitud en Él. Provee fortaleza, Dios provee sabiduría para tomar decisiones, nos provee autodominio. Así que en Cristo Jesús Dios provee todo. Y como decía el tema de esta lección, Cristo es suficiente. Y dice un canto: Él es suficiente para mí, Él es suficiente para ti, Cristo el Señor. En Él estamos completos. Él ha provisto entonces para nosotros todo lo que necesitamos, hermanos, para ser una iglesia victoriosa, para ser personas victoriosas. Cuando Él en Filipenses nos está hablando de la unidad, nos está hablando del perdón, nos está hablando de la humildad, del amor, del gozo y de la plenitud, Él nos está capacitando para que nosotros vivamos verdaderamente esa vida, y nos está diciendo que tenemos que luchar contra las huestes que están tratando también de destruir, pero a las cuales nosotros, en el nombre de Jesús, derribamos por la fe y por la obediencia. Probablemente no tengamos que hacer grandes cosas, sino simplemente llevar una vida de obediencia, una vida de comunión con Él, una vida de obediencia con Él, para poder vencer al enemigo y para vencer también al mundo. Entonces Dios provee conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la medida en la cual Él nos provee. Pero sobre todo Dios provee en Cristo Jesús. En Él hallamos lo necesario para una vida plena y abundante. Algunas de las provisiones de Dios, aunque no siempre tenidas en cuenta, son la perfecta paz, en Isaías 26:3, ayuda en tiempo de conflicto, Salmos 121, la disciplina oportuna, 2 Corintios 7:9-10, compañerismo en la soledad y consuelo en el dolor, 2 Corintios 1:3-7, sabiduría, Efesios 3:8-11, y seguridad cuando nos falta confianza, Efesios 3:12. Esto entre muchas cosas más que el Señor nos da y que podemos aprender y tenerlas presentes si verdaderamente vamos a su palabra cada día. Hermanos, lo que nosotros hagamos con la palabra de Dios, lo que hagamos con nuestra vida personal, eso ya depende de cada uno de nosotros. Que la palabra ha sido comunicada, Dios nos ha dado ya el mandamiento, y los mandamientos muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Y si queremos como cristianos nos podemos quedar ahí cumpliendo los 10 mandamientos, pero realmente
la profundidad de la palabra de Dios y lo que Él demanda de nosotros es mucho más, es como más amplio. Los 10 mandamientos sí, pero hay algo más que nosotros debemos hacer. Y entonces podemos avanzar en nuestra vida cristiana si nosotros le buscamos a través de su palabra y a través de los medios de gracia que Él ha dejado para que nosotros seamos fortalecidos, enriquecidos y tengamos el poder para desarrollar su obra en la tierra. De manera de conclusión, podemos reconocer entonces que en Cristo Dios nos proveyó todo lo necesario para una vida plena, una vida satisfactoria, una vida abundante. Así también para un servicio fructífero y para una esperanza eterna e inquebrantable. La palabra de Dios es real. Vamos a hacer una oración final. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres real, porque tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas, de todo lo que existe en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido enviada y te pedimos, Señor, que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada. Que tu nombre sea glorificado. Estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor, porque verdaderamente somos inmensamente dichosos por poder tenerte en nuestro corazón como nuestro consuelo, como nuestra guía, como nuestro sustentador. Te damos gracias, Señor, porque no nos falta nada cuando te tenemos a ti, porque nos has enseñado, como el apóstol Pablo estaba enseñado por todo, a ser felices con lo que tú nos has dado, con lo que tú has provisto para nosotros. Gracias, Señor, y que esta satisfacción sea inmensa en nuestras vidas. Señor, hay mucha gente que no te conoce, que en sus momentos de tribulación recurre a cualquier cosa menos a ti. Ayúdanos a ser testigos y a llevar tu evangelio también a aquellas personas que lo necesitan. Bendecimos a tu iglesia, a cada hermano y a cada hermana, Señor, y siempre oramos para que haya ese despertar por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración.
soy. Alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos tu amor en unidad. Proclamamos tu amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos tu amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle a